Vamos con una noticia que parece que no le está agradando mucho que digamos a la oposición mexicana y es que México, nuestro país, ha sido reconocido hace unos momentos ya oficialmente como el país número uno de América Latina donde más se redujo, fíjense bien, la pobreza. Y también estamos hablando, por supuesto, de los niveles de pobreza extrema en los últimos 10 años, porque es un conteo que va por décadas. En esa fracción de la década, por favor, excluyan lo que correspondió a Enrique Peña Nieto, porque evidentemente sigue siendo el gran lastre de esta estadística. Aún así, estamos hablando de que la CEPAL oficialmente acaba de reconocer, no es un discurso de Morena o de la 4T o de la presidenta Sheinbaum o de alguien que pueda decir que es propaganda pagada, así como ahora están diciendo que fue el certamen de belleza. No, a ver, se les están acabando los argumentos porque no es un dato que traiga hoy el gobierno de México, ¿eh? No es un dato de Morena, lo dice la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? Bueno, pues es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Trae cifras muy concretas, trae datos comparables, pero sobre todo trae un mensaje muy claro. Las cosas se están haciendo muy bien en materia de combate a la pobreza en nuestro país. De hecho, déjenme hacer una pausa. No solo se están haciendo bien, nadie lo está haciendo mejor que México. ¿Ok? Y si alguien me quiere venir a decir que esto no es cierto, bueno, no se peleen conmigo, por favor, pélense con la CEPAL. Ahí tienen ustedes una de las notas que a mí me parece que es de las notas más importantes que trae hoy los medios de comunicación en México y en América Latina, sobre todo La Jornada. Dice México, país donde de América Latina donde más se redujo la pobreza. ¿Según quién? Pues según la CEPAL. Es un dato, repito, que ya estaría confirmándose hace unos momentos. Si ustedes me permiten, vamos a leer esta nota porque a mí me parece que es importantísimo compartir algo de lo que los medios de comunicación no van a ver a TV Azteca hablar mucho de esto, ¿verdad? Por obvias razones, pero hay que hablarlo. Miren, México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujeron pobreza y pobreza extrema durante la última década, pero aún el 10% de la población con mayores ingresos, que ese es uno de los grandes problemas que aún tiene México, pues el 10% de la población acapara una tercera parte del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre se queda apenas con 2%. Es una desigualdad que podría ser mayor si se toman en cuenta los registros tributarios y cuentas nacionales, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, un dato que por cierto también ya está cambiando con el aumento al salario mínimo, de eso vamos a hablar, y también cobrándole impuestos a los que nunca pagaban, no lo digo por nadie en específico, Ricardo Salinas. El país junto con Brasil inclinó la balanza en la baja de la pobreza en toda la región, particularmente en el último año. En México, de los 3 puntos porcentuales de reducción, 2 puntos se explicaron por una mejora en salarios, impulsados en buena medida por el fuerte incremento del salario mínimo. Ahí lo tienen, más detalles vienen de este tipo hoy en la nota que nos trae La Jornada, una nota que yo considero que debería de ser la portada de todos los medios de comunicación, porque es algo que no se había visto en uno de los países que antes se consideraban de los más desiguales del mundo. Y bueno, hay un responsable directo de esto, ¿eh? Yo creo que hay que decirlo. Un proyecto de redistribución de la riqueza en México que comenzó desde el 2018, porque esto no se hace en un par de años. A ver, tampoco es que esto iniciara en el 2015, si decimos en los últimos 10 años. Lo que pasa es que el indicador es de la última década. Pero este proyecto de redistribución de la riqueza comenzó precisamente con López Obrador en el 2018. Hoy hay una continuación de ese proyecto con una visión que tiene como objetivo pues la redistribución del ingreso y el aumento al salario mínimo. Es una discusión que en muchas ocasiones yo tuve con muchas personas, aún viviendo en México, que no era justo el bajísimo salario mínimo de México, que tenía que aumentarse. Y ya saben, los tecnócratas decían, no, si se aumenta el salario mínimo, la economía mexicana va a colapsar. Por supuesto que no. Lo que pasa es que querían proteger el 1% de la población mundial, pues de la población nacional, que concentra de ese 1, si lo amplían al 10%, pues concentra un porcentaje de riqueza que predomina precisamente y acapara todos los recursos económicos de México al respecto. Pero bueno, pues es el mismo modelo que la derecha mexicana llevaba
años impulsando y que cuando vieron que se iba a caer, pues lo quisieron sabotear. Comenzaron a decir que era populismo. Bueno, pues ahí tienen su populismo. Hoy nos quedan claros cuáles son los resultados de ese famoso populismo que ellos acusaban. Pues hay menos pobres, hay más empleos, hay más salarios, hay una paliza estadística a toda la región. ¿Qué quiere decir? Que el modelo México está funcionando y debe de ser un ejemplo a seguir. Repito, si alguien me dice que esto no es cierto y que nadie debería seguir su ejemplo, pélense con la CEPAL, que hoy dice que México es ejemplo nacional, ejemplo internacional también. En toda América Latina somos el número 1 en combate a la pobreza. Datos de la CEPAL. Viviendo acá en Canadá, por ejemplo, tú te das cuenta y dices, ¿cómo puede ser posible que el salario mínimo esté en 16.75? Me quedé la última vez. Pues sube algunos centavos, no la gran diferencia, pero redondeémoslo en $17 la hora. Y en cambio en México, pues no solamente no existe el modelo de pago por hora, sino que el salario mínimo diario, sobre todo en tiempos de Peña Nieto, pues era paupérrimo. Ahora ya no nada más se trata de una cifra bonita. Ahora ya estamos hablando de ese proyecto de transformación de la riqueza que llevaba décadas sin ser tocado, donde ahora los salarios pues están mucho mejor que hace 10 años. Antes no alcanzaba para vivir. Y ojo, no quiero decir que el salario mínimo es un salario deseable. Hay mucho por mejorar porque son años de rezago. Tiene que ser un incremento paulatino. Pero fíjense nada más en esto que les voy a decir. Si vemos nosotros las cifras entre el 2018 al 2025, ¿qué es lo que importa? Olvídense del 2015 a 2017, porque pues obviamente pues en las épocas del peñismo, pues ¿qué redistribución había? Pues ahí era una cúpula la que gobernaba y protegía los intereses de un retorcido grupo. Pero si vemos del 2018 a la fecha, pues el salario mínimo en México creció 135% en términos reales. Eso, amigos, no tiene precedente. Esa es la gran explicación, entre otros factores, de cómo se ha logrado combatir la pobreza, subiendo el salario mínimo 135%. Es una locura si lo pensamos en voz alta. A ver, estamos hablando de que nada más en 7 años el salario se duplicó y se volvió a duplicar en México. Y eso no fue por arte de magia, fue porque el gobierno, que antes ponía el salario mínimo como una trampa, pues decidió romper ese pacto no escrito que tenía con las grandes élites empresariales y pues que lo que querían era mantener al pueblo con el pie en el cuello. Eran sueldos miserables. A que ninguno de ellos hubiera aceptado cobrar en el gobierno un salario mínimo de ese entonces. Yo me acuerdo que incluso llegó a estar en 120 pesos el salario mínimo, 150 pesos. Pues eso ya no existe. Y eso explica por qué hoy México, pues en términos de redistribución de la riqueza, pues ha mejorado y es el líder en América Latina. No hay un país que supere a México en combate a la pobreza. Incluso si vemos los términos inflacionarios, pues ahí los resultados son claros. A eso súmenle lo que tanto le molesta hoy a la derecha, a las cúpulas, de lo que tanto se quejan. El otro día yo veía un comentario en el chat que de veras me dio risa. Decía, y según tú, ¿cómo vamos a salir de la pobreza en México? ¿Con becas para los jóvenes? Pues yo diría, ¿no? Pero vaya, el comentario insulta. Claro que si tú le das una beca a un joven, una beca universitaria, un apoyo a los jóvenes para que se alejen de los malos caminos y se dedican al estudio, pues obviamente nuestra sociedad va a mejorar. Pero no nada más estamos hablando de las becas universitarias. Todo esto de las transferencias directas, las pensiones para adultos mayores, todos los programas que la derecha dice que son clientelares, pero que ellos usaron por décadas, para enriquecer a unos cuantos, y que ahora pues eso también estamos hablando de dónde obtiene el dinero el gobierno. Pues de impuestos. Entonces, ¿qué hace? Le quita el dinero a los más ricos a través de impuestos y lo reparte en las cuentas bancarias de los más pobres a través de estos programas sociales. Y esto mueve la economía en lugares en donde aún no alcanza a llegar el desarrollo o el progreso social, donde no hay centros de empleo y donde la familia tiene que elegir entre mandar al niño a la escuela primaria o comer. Ahora pueden hacer las dos cosas. Y hoy esos apoyos pues van directo a la bolsa de quienes antes no recibían nada a cambio de los impuestos que pagaban. No se triangulan, no se mochan, ya no se politizan. Se entrega en una cuenta bancaria con nombre y apellido. Y pues esa mezcla
que es el tema de salarios más dignos, apoyos sociales universales, pues es lo que está dando este resultado que ustedes ven aquí del que hoy habla la CEPAL. Número 1 en reducción de la pobreza. Ahí lo tienen. No es algo que diga yo, no es algo que diga el gobierno, pues es algo que evidentemente ya está dando resultados según la CEPAL. Para que nos demos una idea, nada más en el último año, México redujo 0.6 el nivel de pobreza extrema y 3.1 puntos sobre lo que tiene que ver con pobreza general. ¿Y saben qué dijo la CEPAL? Pues que de toda la reducción de pobreza en América Latina durante el 2024, México explicó el 60%, es decir, más de la mitad del avance regional, pues vino de México. Cuando se veían los datos de América Latina y decían, bueno, América Latina está combatiendo muchísimo la pobreza, el 60% de ese combate venía de México. 30% venía de Brasil, que también lo está haciendo muy bien. Pero bueno, México lo está duplicando porque había un rezago descomunal. Todos los demás países juntos, saben ustedes, todo el resto de América Latina, sin contar Brasil y México, apenas sumaron 10% en combate a la pobreza. No hay un discurso grandilocuente. Aquí nadie le fue a rogar al FMI, Chichi, de que, a ver, dame dinero prestadito y que arrodillarse ante Donald Trump para que voten por alguien y que el FMI te dé dinero para mantenerte en ese círculo perpetuo de pobreza. Y hablo, por supuesto, de Javier Milei. Pues ahora, de esas izquierdas que tanto critica Javier Milei, pues a ver, mi pequeño Milei, ahí tienes los resultados. Esa es la izquierda que da resultados, no la derecha que genera pobreza. Aunque les arda, pero pues es la realidad, una realidad que hoy estamos viendo. Una realidad que lo dice el propio informe de la CEPAL, que ya está confirmando pues que la desigualdad sigue siendo brutal en los países gobernados por la derecha. Esa es la realidad. Ahora, el 10% más rico de México se lleva el 33.5% del ingreso nacional. Es una cifra que sigue siendo descomunal y que cada vez, por cierto, es menos para los ricos. Entonces, por eso les molesta tanto. Por el otro lado que vemos, pues el 10% más pobre que apenas alcanza el 2% de la riqueza nacional. Si cruzamos los datos de impuestos y de cuentas nacionales, pues todavía la cosa está peor, porque ese 10% más rico podría estar acaparando más del 50% del ingreso real. Entonces, no se trata de cantar victoria. Se trata de reconocer que México está haciendo lo que ningún otro país de América Latina está haciendo en estos momentos, que todavía nos falta mucho. Porque yo sé que en el chat van a venir varios a decir, oye, yo estoy en una situación precaria, yo no soy rico ni clase media y vivo en México. Entonces, ¿dónde está esa redistribución? El camino es largo. El tema de la pobreza no es algo que ya se haya resuelto, no se ha ganado esa guerra, pero somos el número 1 en el combate a la pobreza, con una desigualdad brutal heredada por décadas. Bueno, de esto les decía yo, no va a hablar TV Azteca, porque obviamente es parte de esto, de los grandes medios, de las grandes empresas, pues acostumbradas, de los grandes dueños a no pagar impuestos, a acaparar la riqueza, que no les gusta ver cómo cada vez su fortuna es menos, al punto que muchos de ellos pues están llegando a la bancarrota y quieren sabotear esto. Por eso no hablan de estos datos que a mí me parece que son brutales. Hoy lo que acapara la mañana pues es el tema de los bloqueos carreteros, de que no se llega a un acuerdo aún, de que no hay dinero para pagarle a los agricultores. Pero estos son los temas que importan. No nada más estamos hablando de un poder real, estamos hablando de quién decide, quién manda, quién pone las reglas. También hay que hablar de otra mafia que vamos a hablar más al rato, de esta mafia del huachicol del agua, porque el huachicol en México no nada más es de gasolina. También hay una mafia brutal que trafica con el agua de México y que hoy se están agarrando hasta con las uñas, ¿eh? Pero por lo que tiene que ver con esto, amigos, en el tema de los salarios mínimos, por supuesto que hay una molestia terrible de las cúpulas, sobre todo de las derechas. De las verdaderas derechas, no de los wannabes que votan por la derecha y creen que son ricos porque tienen un carrito. No, estamos hablando de quienes mueven los hilos, que son los que están viendo cómo sus fortunas cada vez se hacen menos por esta redistribución de la riqueza. Pues imagínense lo que va a pasar cuando se toque el sistema fiscal, cuando se revise pues la evasión de los grandes capitales, que esto ya nada más se abrió la caja de Pandora con el congelamiento de los casinos estos, 2 o 3 de esos casinos propiedad de Grupo Salinas, y viendo cómo el 10% más rico pues se esconde detrás de fundaciones, casinos, fideicomisos, paraísos fiscales. Esa es la verdadera guerra que ahora se está haciendo, ¿eh? Y que no se olvide, amigos, el contexto internacional. A ver,
La CEPAL está advirtiendo en este informe algo que es importantísimo. Si las remesas siguen bajando, y yo creo que es importante decir eso, que es algo que no se puede permitir, podría haber una caída de 5.5% este año en la economía mexicana. Entonces, quiero hacer un llamado a mis hermanos que, como nosotros, viven en el extranjero, no importa que sea Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etcétera. Los envíos que nosotros hacemos a México son muy importantes. Hay muchos en el chat que dicen, ¿tú no pagas impuestos en México? Bueno, por supuesto que pagamos sobre los servicios que usamos, pero no tenemos una actividad fiscal en México, pero cooperamos a nuestra manera. ¿Cómo? Con las remesas. Y es importante que sigamos haciéndolos. No dejemos de mandar remesas. En estos momentos vamos en una recta muy importante, ¿eh? Vamos ganando esta guerra a la pobreza, pero necesitamos seguir jalando todos parejos, desde adentro de México, desde afuera de México, pagando nuestros impuestos, enviando nuestras remesas. Por eso todo esto tiene que blindarse, ¿eh? Y por eso no se vale que mientras pagamos impuestos o mandamos remesas, pues haya un conchudo que no haga nada y que no pague impuestos y que si se los cobras, se haga el ofendido, ¿no? Y diga, ay, me están persiguiendo. No, hay que consolidar esta nueva economía popular desde adentro. Hacen falta muchas cosas. Se está avanzando en soberanía tecnológica, yo se los decía ayer, con esta nueva supercomputadora. Se está avanzando en soberanía industrial, se está avanzando en soberanía alimentaria, en soberanía energética, porque es un modelo que depende precisamente de muchos factores, pero también depende de la gente que manda dinero desde afuera. Y eso, amigos, pues lo sabe muy bien la presidenta Sheinbaum. Por eso viene hablando de ciencia, de innovación, de autosuficiencia. No es un discurso bonito. Ahora, las remesas, pues es algo que ayuda mucho a la economía mexicana, pero no se trata nada más de, bueno, pues confío siempre en las remesas. Se trata de invertir precisamente en fuentes alternativas de riqueza. Y eso es lo que se está haciendo. No es un tema ya de supervivencia, ¿eh? Es un tema de ver para adelante. Y eso, amigos, es muy importante, sobre todo si vemos lo que pasaba antes del 2018, porque mientras este sexenio está duplicando el salario mínimo, pues si ustedes le echan un ojo a los gobiernos de Calderón, por ejemplo, de Peña Nieto, se congelaron los salarios mínimos. Literalmente subieron bananas, centavos. Y la inflación pues, se comía todo el ingreso. Y en paralelo, ¿qué hacían? Pues creaban una economía de outsourcing, contratos basura, evasión fiscal. Vean ustedes nada más las joyitas que hoy hay en México que se están descubriendo, gente que llevaba décadas sin pagar impuestos y haciendo fortunas. Ahí está la raíz de la pobreza estructural que nos trajo hasta aquí, que hoy se está combatiendo, ¿eh? Y encima, pues vendían el cuento de que no había dinero, de que México era pobre porque pues, nos tocó ser pobres. No, mentira. Hoy vemos que dinero sí había. Lo que pasa es que se lo robaban. Y mientras desde Estados Unidos, pues el presidente Trump ya está afilándose los colmillos, que quiere atacar este modelo. A él no le conviene un socio rico, porque un México con menos pobreza, pues es un México con más dignidad, pero también es un México menos dependiente de Washington. Y eso no le gusta a la Casa Blanca. Por eso hablan de estas crisis de migración. Por eso ahora se inventan esto de los narcogobiernos. Qué casualidad que el secretario de Seguridad Pública de Calderón está en una cárcel de Estados Unidos y nunca le dijeron que era un narcogobierno, pero ahora sí se están acordando de eso, ¿no? Por eso presionan, por eso meten al narco como una excusa, por eso financian ONGs que desestabilizan, porque si México sigue creciendo así, pues obviamente que se le va a salir del huacal ya por completo a Estados Unidos. No los vamos a necesitar en nada o en prácticamente muy poco. Entonces todo ese guión que se había construido de miseria, de deuda, de sumisión, sobre todo de deuda externa, pues se les va a caer. Es algo que no es deseable para ellos. Y que ahí están los datos, ¿eh? No son datos que yo me invento. La próxima batalla, amigos, ya no es un tema de supervivencia. Es un tema de romper de todas formas posibles con la hegemonía. El dato que hoy nos trae la CEPAL, pues es un dato muy, muy importante del que tenemos que hablar. Y pues nos toca a nosotros hablarlo porque los medios de comunicación tradicionales no lo nombran. No TV Azteca, no esos medios, pues no diría yo tradicionales, ¿verdad? Pero tampoco imparciales. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Los Oxxos de Monterrey, por ejemplo, hasta se enojó el dueño cuando le dijeron que tenía que pagar impuestos. Bueno, veía yo el otro día una entrevista con María Asunción Aramburu Zavala, que a diferencia de Salinas Pliego, pues llevaban años sin pagar impuestos y cuando le dijeron te toca pagar o vas a conocer la fuerza del Estado, porque aquí todos pagamos, ¿eh? ¿Y qué dijo Grupo FEMSA? Pues bueno, pues si nos toca pagar, pagamos. Díganme cuánto y se paga y se pagó y ahí están. O sea, al final el empresario es empresario y si no le cobras no te va a pagar, pues ni que fuera güey. ¿De quién era la culpa? Pues ahí había un contubernio. Apenas le cobraron y pagaron. Lo que pasa es que gente como Salinas Pliego, pues se indignaron. Dice Boris López,
Inventan. ¿Y por qué huyen del mejor país? No mientas, güey, dice. Inventan. Bueno, pronto vamos a hablar de eso. Y así como hoy Claudia cayó a la oposición, sí, yo te voy a callar a ti. Ricardo Esperanza dice, Esparza, pagó. Pues sí, pagó. Apoyo total para nuestra presidenta humanista y honesta. Muchas gracias a Yucuaninda por tu superchat. Dice, pagar el salario mínimo, los güeyes de 60 por litro. ¿60 por litro cómo? Yo creo que me perdí ahí en el chiste. Muchas gracias por tu comentario. Este sistema imperial va a caer, sea donde sea, un fin acreditado en nuestras voluntades, más allá de lo divino y lo final, dice nuestro amigo Jair. Muchas gracias, amigos, a todos por conectarse a nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente con más información.